culpa mía. Apenas conseguí hablar, limitándome a hacerme eco de las palabras de mi suegra. Eso es exactamente lo que quiero decir. Si no fuera por ti, nada de esto habría ocurrido. No te reconozco como esposa de Roberto. No eres adecuada. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué? ¿Por qué de repente? ¿Por qué dices esas cosas? Es un problema que hayas mentido tanto tiempo sin entender esas cosas. Date cuenta. Es verdad lo que dicen. Los niños de hogares monoparentales de bajo nivel tienen problemas. Verte a ti solo ha reforzado esa creencia. Me llamo Amelia. Soy una oficinista de 35 años que vive con mi marido y un hijo en edad de escuela primaria. Una familia de 3. Desde el principio de mi matrimonio, hemos vivido cerca de la casa familiar de mi marido Roberto. Mantuvimos una buena relación manteniendo una distancia cómoda. El punto de inflexión en nuestra relación con nuestro suegro y Marta llegó hace unos años. Siempre se preocuparon por nosotros, y se lo agradecimos, pero mi suegro falleció tras una larga enfermedad. El dolor de Marta por la pérdida de su suegro se me hizo dolorosamente evidente en aquel momento. Teniendo en cuenta los desplazamientos de Roberto, pensábamos mudarnos, pero al ver el estado de Marta nos preocupaba dejarla sola. Roberto y yo lo hablamos muchas veces. Decidimos quedarnos aquí hasta que la situación de Marta se estabilizara. Fue entonces cuando empezó todo. Poco a poco, Marta empezó a sobrepasar nuestro espacio personal. Cuando mi suegro vivía, Marta nunca visitaba nuestra casa innecesariamente. Nunca venía sin avisar, que yo supiera. Pero ahora, de repente, empezó a aparecer sin avisar. Empezó siendo un día o 2, pero últimamente está en nuestra casa la mitad de la semana. Si avisara con antelación, podría soportarlo, pero entretener a Marta cuando es tan desagradable es descorazonador, sobre todo porque solo trae conversaciones desagradables. Amelia, siempre llegas tarde a casa, ¿verdad? Tan ocupada estás con el trabajo. ¿Cuidas bien a Roberto? ¿Qué quieres decir exactamente con cuidar adecuadamente? Justo lo que dije. ¿Le sirves comidas nutritivas y cuidas de su salud? Roberto es el pilar de nuestra familia, mi precioso hijo. Amelia, no le estarás sirviendo comidas congeladas y charcutería caliente porque tienes poco tiempo, ¿verdad? Miró hacia el congelador. Su comportamiento sugería que podría abrirlo. Bueno, no siempre, pero a veces sí. Roberto también me dice que no me exceda. ¿En serio? Pero que lo hayas hablado con Roberto no significa que puedas descuidar las comidas adecuadas. Es solo pereza. Deberías poder controlarlo, teniendo en cuenta la salud de Roberto. ¿Qué piensas de esto? Cada vez que intentaba hablar, el tono de Marta se volvía más áspero. Lo siento, Marta. Lo intento, pero es difícil encontrar tiempo. Es solo pereza. He trabajado muchos años. Comprendo las dificultades de las mujeres trabajadoras. Pero, a pesar de eso, lo he superado, proporciono comidas sanas y mantengo nuestro hogar para mi marido y Roberto. Desde mi experiencia, no tener tiempo es solo una excusa. Deja de poner excusas, Amelia. Muestra algo de responsabilidad como ama de casa a cargo de la salud de tu familia. Marta, profesora de secundaria desde hace muchos años, siempre juzga todo según sus criterios sin tener en cuenta a los demás. Desde un pequeño incidente en la escuela secundaria debido a mis antecedentes familiares, tengo una mala impresión de los profesores. Eso incluye a Marta, una antigua profesora. Entiendo que Marta se preocupe por nuestra familia a su manera. Por eso no puedo decir nada y me limito a escuchar durante sus clases. Pero puede que mi actitud me pareciera poco fiable, ya que el comportamiento de Marta fue cambiando poco a poco. Antes solía venir sin avisar para dar conferencias o hacer comentarios sarcásticos, pero últimamente empezó a traer comidas caseras, siempre en cantidades tan grandes que nuestra familia no podía terminárselas de una sola vez. La mayoría eran las favoritas de Roberto. Al principio, le agradecí su esfuerzo. Animada por ello, Marta empezó a traer comida a diario. Amelia, entiendo que estés ocupada, pero ¿no puedes venir antes a casa? Las comidas que preparo se enfrían porque no puedo meterlas dentro. Quiero que Roberto se las coma mientras están calientes. Lo siento. Sí quiero venir temprano a casa, pero es que ahora es un periodo de mucho trabajo. Pero dices eso, ¿y no es que no eres bueno en tu trabajo?
Hace poco oí en la televisión que la gente que es buena en su trabajo se las arregla para salir a tiempo. Por el contrario, los que no son buenos se quedan hasta tarde y hacen horas extras. Es como si hablaran de ti. Amelia, ¿acaso no eres buena en tu trabajo? Marta siempre ponía mala cara cuando decía esas cosas. No, no es eso. Creo que hago mi trabajo bastante bien. Disgustada con mi actitud, la cara de Marta mostraba claramente su enfado. Solo hago y traigo estas comidas porque tú siempre sirves charcutería caliente. ¿No entiendes que si llegas tarde a casa por culpa del trabajo, todo es en vano? ¿No sientes ni siquiera un poco de pena por recibir todas estas comidas que he hecho? Hablaba como si esperar gratitud fuera un hecho. Nunca le pedí que cocinara para nosotros, ni tampoco Roberto. Por supuesto, le di las gracias y acepté las comidas, pero todo era Marta imponiéndome su buena voluntad. Era una molestia, aunque yo se lo agradecía. Entonces, un día, Marta dijo algo que me llevó al límite. «Ves, tú, he estado pensando. Nunca estás en casa cuando te visito, ¿verdad? Así que, para no desperdiciar estas comidas, creo que es mejor que yo también tenga una llave de tu casa. De esa manera, puedo dejar la comida en cualquier momento. Además, con lo inseguras que son las cosas hoy en día, puedo ir rápidamente si pasa algo. Pídele a Roberto que me dé una llave de repuesto, ¿vale?» Al oír esto, me di cuenta de que ya no podía sola. Consulté a Roberto sobre Marta. «Roberto, necesito hablar contigo sobre tu madre. Ya no puedo manejar esto solo. ¿El tema de mamá? ¿Qué pasó?» Marta visita nuestra casa a diario, siempre sin avisar. Hago todo lo posible por complacerla cuando puedo, pero no siempre puedo estar disponible. Yo también tengo mi horario. Sí, lo entiendo. Y ahora quiere una llave de repuesto de nuestra casa. Ya es bastante difícil, pero si puede entrar cuando no estamos en casa, es insoportable. Si le damos una, podría empezar a venir todo el tiempo. Solo pensarlo me asusta. Siento hablar así de tu madre. ¿En serio, mamá dijo eso? A mí tampoco me gusta la idea de que venga con una llave de repuesto. Vale, lo entiendo. Puede que sea duro para ti decirlo, así que hablaré con ella claramente sobre ello. Roberto se mostró comprensivo con mis preocupaciones y prometió hablar con Marta. Esperaba que esto mejorara las cosas. Me alegré de haber hablado con Roberto. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, Marta llamó. «Amelia, ¿a qué hora llegarás a casa hoy?» «¿A qué te refieres?» «Bueno, hice demasiado estofado de ternera, el favorito de Roberto. Pensé en traerlo. Entonces, ¿a qué hora estarás en casa?» «Ya veo. En ese caso, debería estar en casa un poco después de las 7, así que seguro que estaré allí a las 7:30. «De acuerdo, me pasaré entonces». «Gracias». Puede que fuera la primera vez que Marta llamaba antes de ir de visita. Roberto ya debe haber hablado con ella. Me impresionó lo rápido que cambiaron las cosas, pero sinceramente, no solo quería que llamara antes de las visitas, quería que dejara de visitarme del todo. Ese era mi verdadero deseo, pero por ahora estaba realmente feliz de que llamara con antelación. La frecuencia de las visitas de Marta no cambió, pero empezó a llamar con antelación. Eso por sí solo redujo significativamente mi estrés. Sin embargo, al cabo de un tiempo, noté algo raro. Empecé a encontrarme con Marta más a menudo cuando salía. Al principio, pensé que era una coincidencia, como cuando nuestra familia iba de compras el fin de semana o cuando iba a comprar juguetes con mi hijo, o incluso me la encontraba en la estación una tarde entre semana. Encontrármela con tanta frecuencia parecía una coincidencia, pero, extrañamente, no pasaba nada más. Nos encontrábamos, nos saludábamos, le explicábamos lo que estábamos haciendo y nada más. Nunca llevó a nada más. Quizá por eso, antes de darme cuenta, me había acostumbrado a esta situación. Un día de fiesta, mientras esto ocurría, decidimos limpiar la casa antes de la entrega de un juego de sofá que Roberto quería desde hacía tiempo. Pensábamos colocarlo en el salón, así que ese fue nuestro principal objetivo de limpieza. Pero antes de darnos cuenta, tanto Roberto como yo nos dejamos llevar y empezamos a limpiar también la cocina y el dormitorio. Fue un descubrimiento totalmente accidental. En un rincón del dormitorio había un enchufe poco visible que parecía que no se iba a utilizar nunca. Allí solo había enchufado un adaptador de doble salida.
No recordaba haberlo comprado ni haberlo colocado allí. Roberto tampoco lo recordaba. Ambos sentimos que algo no iba bien sin decirnos nada. Empezamos a comprobar todos los enchufes de la casa. Encontramos un misterioso adaptador de enchufe en la cocina y en el salón, y otro en el dormitorio, es decir, 3 en total. Para entonces, ya intuíamos lo que podía ser, pero estábamos demasiado asustados para expresarlo con palabras. Es como esas cosas que se ven a veces en televisión, ¿no? ¿Quién haría esto y por qué? En medio de mi frase, Roberto preguntó de repente por la tarjeta bancaria. ¿Qué? Yo estaba confuso, sin entender lo que Roberto quería decir. Roberto, dándose cuenta de mi confusión, preguntó despacio y con claridad. ¿Está aquí nuestra tarjeta bancaria? ¿Se ha perdido? Roberto también parecía tener sus propias ideas al respecto y rápidamente lo comprobó. Tras confirmar que la tarjeta bancaria estaba a salvo, Roberto se llevó el dedo a los labios y nos trasladó en silencio al salón. Puede que tengamos micrófonos ocultos, así que, aunque es mejor no hablar de ello, deberíamos estar seguros aquí. Está lo suficientemente lejos, dijo. Esto es para tranquilizarme. ¿Deberíamos llamar a la policía? En esta situación, cuando estaba a punto de llamar a la policía presa del pánico, Roberto me detuvo. Está bien denunciar a la policía, pero esperemos. Denunciar sin saber quién lo ha hecho puede ser una pérdida de tiempo. Tengo una idea. Podemos denunciarlo después. Entonces compartió su plan conmigo. Sinceramente, al oírlo, quise denunciarlo inmediatamente, pero Roberto parecía tener una corazonada. Esa noche, volvimos a colocar el enchufe doble en su lugar original, envuelto en papel de periódico, con un ventilador soplándole continuamente. A las 2 de la mañana, la puerta principal se abrió silenciosamente. Una figura entró silenciosamente y se dirigió directamente al salón. Al entrar en el salón, la figura cogió el enchufe doble, inspeccionándolo de cerca. Captamos todas estas acciones en la cámara y, sin previo aviso, encendimos las luces del salón. La figura entró en pánico ante la luz repentina. Me quedé momentáneamente atónita al ver a la persona, pero también me pareció lo esperado. Era Marta. Así que eras tú. Necesitamos una explicación, mamá. Roberto hablaba con calma, pero había un enfado subyacente. Pero Marta dirigió su ira hacia mí. Amelia, ¿de qué va todo esto? Incluso en esta situación, parecía no entender su posición. Solo he venido a comprobar una cosa y ahora hasta Roberto me mira así. ¿Qué es lo que pasa? No te hagas el tonto. ¿Qué estabas comprobando colándote en nuestra casa en mitad de la noche? ¿Qué más da? Y lo que es más importante, ¿por qué estáis tan enfadados conmigo? Sigues sin entenderlo. Todo esto fue idea de mi marido. Somos nosotros los que pedimos explicaciones, no tú, Marta. Si tienes algo que decir, contesta primero a nuestras preguntas. Amelia tiene razón. Si te vas a hacer la tonta, llamaremos a la policía. ¿Entendido? Roberto habló con frialdad y la actitud de Marta cambió, como si se diera cuenta de que no había otro camino. ¿Llamar a la policía? Eso es una reacción exagerada. Somos una familia. No hay necesidad de esas formalidades. Todo esto es un malentendido, así que no le demos más importancia. ¿Un malentendido? ¿Dices? Entonces será mejor que te expliques claramente para aclararlo. A menos que no estemos convencidos. ¿Sigues diciendo que es un malentendido a estas alturas? Debe haber una buena razón para ello, ¿verdad, mamá? Es solo, ya sabes, la soledad. Me sentía sola, así que lo hice. Solitaria, así que nos estabas fastidiando, ¿y esperas que lo aceptemos? Durante todo este tiempo, las visitas sin previo aviso de Marta y sus frecuentes encuentros cuando estábamos fuera se debían a que había estado espiando y vigilando nuestros movimientos. Sin ser consciente de ello, luché contra la invasión de mi espacio personal por parte de Marta e incluso me culpé a mí mismo, pensando que había tenido un problema por no ser capaz de manejarlo bien. Me había llevado casi al límite. Pero todo se debía a que Marta había estado escuchando a escondidas. Sentí una mezcla de alivio por no haber sido culpa mía y de rabia por las acciones de Marta, lo que hizo que mi tono y mi actitud hacia ella fueran naturalmente más duros. ¿De verdad crees que esa razón es suficiente para que estemos satisfechos?
Lo que estás haciendo, Marta, es absolutamente imperdonable. No lo entiendes. Amelia tiene razón, mamá. No podemos aceptar esa razón y no podemos perdonar lo que has estado haciendo. Odio decirlo, pero lo que estás haciendo está mal. Si las cosas siguen así, no podremos tener una relación como antes. Espera, Roberto, soy tu madre. ¿Cómo puedes decirle cosas tan terribles a tu propia madre? Antes no eras así, ¿verdad? La cara de Marta era como la de un gato callejero desamparado que busca la compasión de un transeúnte, pero Roberto estaba aún más frío y distante. ¿Quién está causando esto, mamá? No quieres admitir tus propios actos y tus razones son egoístas. Obviamente está mal, ya es suficiente. Nos vamos de aquí. Por supuesto, no te diremos a dónde nos mudamos. Roberto, ¿por qué? Marta, por favor, para. Has traicionado a tu propio hijo. ¿No entiendes cómo se siente? Al parecer, las palabras de su hijo, Roberto, conmocionaron profundamente a Marta. Estaba visiblemente conmocionada y soltó una carcajada. Lo único que quería era escuchar una disculpa de Marta, que admitiera su equivocación, y luego discutir qué hacer a continuación. Pero en cuanto me dirigí a Marta, me miró con intensa hostilidad. «Silencio, has estado diciendo lo que te ha dado la gana. Todo esto lo he hecho gracias a ti. Si no hubieras estado aquí, no habría tenido que hacer nada de esto. Si no te hubieras casado con Roberto». No podía comprender el repentino arrebato de Marta. ¿Mi culpa? ¡Mi culpa! Conseguí hablar, solo haciéndome eco de las palabras de Marta. Eso es exactamente lo que quiero decir. Si no fuera por ti, nada de esto habría ocurrido. No te reconozco como esposa de Roberto. No eres adecuada. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué? ¿Por qué decir esas cosas tan de repente? Es un problema que hayas vivido tanto tiempo sin entender esas cosas. Date cuenta. Es verdad lo que dicen. Los niños de hogares monoparentales de bajo nivel suelen tener problemas. Verte solo ha reforzado esa creencia. Roberto, dándose cuenta por fin de la situación, se apresuró a intentar detener a Marta. Mamá, ¿qué estás diciendo de repente? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí, lo entiendo perfectamente. Pensé que te sentirías limitado por casarte con una mujer de una familia de tan bajo nivel. Por eso estaba vigilando para evitar cualquier problema. Todo es por tu bien, Roberto. Estábamos desconcertados por la repentina confesión de Marta, especialmente Roberto, que parecía estar viendo esta faceta de su madre por primera vez. No sabía cómo reaccionar. Mi confusión era diferente de la de Roberto. Yo estaba perpleja por las palabras que Marta me había dicho. Ya había oído esas palabras antes. ¿Por qué las había pronunciado Marta? Esa era mi confusión. Finalmente, recordé algo y le pregunté a Marta. Marta, he oído que eres profesora de secundaria. ¿Es cierto? Mi pregunta, aparentemente ajena a la situación, provocó una reacción exagerada en Marta y, por su reacción, algo me hizo clic. Si fuiste profesora de secundaria, debes conocer a muchos otros profesores, ¿no? Hay una profesora que no puedo olvidar. ¿Es acaso una conocida tuya? Mencioné un nombre y, al oírlo, Marta se estremeció visiblemente y tartamudeó. ¿Por qué ese nombre? Me lo imaginaba. Está relacionado. Al ver la reacción de Marta, tuve la certeza de que mis sospechas eran ciertas. El nombre que había mencionado era el de mi profesor de secundaria. Mencioné a mi profesor de secundaria. Por tu reacción, Marta, parece que la conoces. En realidad, esa profesora me trataba fatal y me metí en algunos problemas. Parece que te has enterado, ¿no? El problema con mi antigua profesora estaba relacionado con mis antecedentes familiares. Mis padres se divorciaron cuando yo estaba en primaria. Mi madre se hizo cargo de mí. Mi madre me dijo que el divorcio se debió a un choque de personalidades, no a que se odiaran. De hecho, incluso después del divorcio, mi padre y yo mantuvimos el contacto con regularidad. Incluso cenamos juntos varias veces. Mis dos padres trabajaban, pero tenían ritmos de vida diferentes. Había muchos desajustes, así que decidieron que era mejor vivir separados por el bien de ambos. Aunque estaban divorciados, yo no me sentía realmente así. Sin embargo, mi antigua profesora no lo veía así.
Me etiquetó como una niña problemática porque procedía de una familia monoparental. Los niños de familias monoparentales de bajo nivel suelen ser problemáticos, me dijo directamente. Por mucho que intentara explicárselo, no me escuchaba. Para colmo, tenía una forma problemática de dirigir la clase. Creía que había que unir a la clase centrándose en un solo alumno. Convirtiendo a un alumno en chivo expiatorio, el resto de la clase se uniría. Ella creía en este método, y yo me convertí en el objetivo. La razón era simple. Me crié en una familia monoparental. Tal vez pensó que estaba bien hacer cualquier cosa por una niña problemática como yo. Por supuesto, yo no podía aceptar ese razonamiento y me resistía desesperadamente. Como una de las razones era el divorcio de mis padres, no podía contarles el trato que recibía de la profesora. Resistir como estudiante de secundaria no era fácil. Cuando me vi acorralada más allá de mi capacidad, finalmente me abrí a mis padres. Les conté cómo me trataba el profesor. Afortunadamente, mis padres actuaron con rapidez al oír mi historia. Hubo una discusión inmediata con mis padres y el profesor, y el problema se resolvió. El profesor dimitió de su puesto y dejó el colegio inesperadamente a mitad de curso. El problema se resolvió rápidamente cuando se lo conté a mis padres, pero aún lo recuerdo con claridad. Fue un acontecimiento muy importante. Por eso reaccioné ante las palabras de Marta. Si ella conocía a ese antiguo profesor, podía imaginar fácilmente lo que le habían contado de mí. Pero eso no me hizo sentir ninguna simpatía por Marta. Comprendía demasiado bien lo que ella pensaba ahora de mí. Parece, Marta, que no escuchaste toda la historia de tu conocido. Si lo hubieras hecho, no habrías hecho algo así. ¿Toda la historia? ¿De qué estás hablando? Sí, me crié en un hogar monoparental con mi madre, pero quizá no sepas que estaba en contacto frecuente con mi padre. Efectivamente, mis padres se divorciaron por diferencias de personalidad, pero había otra razón, su trabajo. Y, por cierto, mi padre es abogado. Quizás sea la primera vez que se lo digo, pero soy hija de abogado. Sabiendo que se trata de alguien relacionado con la abogacía, puedes entender lo que significan tus actos, ¿verdad? ¿Qué? No, eso es mentira. ¿Quién se lo creería? Mi antigua profesora reaccionó igual cuando se lo conté. Vosotros dos sois bastante parecidos. Yo no he oído nada, no he oído semejante historia. No, claro, nadie comparte verdades incómodas con los demás. Es natural. La actitud de Marta cambió por completo respecto a su anterior confianza. Nadie podría imaginarse que alguien cuyo pariente es abogado le pusiera un micrófono. Es obvio lo peligroso que sería para uno mismo. Si le cuento a mi padre lo que has hecho, entiendes lo que puede pasar, ¿verdad? Por favor, no digas eso, por favor, te lo ruego. No se lo cuentes a nadie, por favor, te lo ruego. Si ese es el caso, entonces responde a nuestras preguntas, ¿de acuerdo? Sí, responderé, por favor, se lo ruego. Entonces, ¿te enteraste de todo sobre mí por ese conocido? Sí, así es. Cuando mencioné tu nombre, parecía que lo sabían y empezaron a contártelo. Sí. Pensé que si encontraba un punto débil, podría conseguir de alguna manera que Roberto se divorciara de ti. Ya veo, eso está claro ahora. Pensé que probablemente esa era su verdadera intención basándome en el comportamiento de Marta. No parecía que tuviera nada más que ocultar. Al mismo tiempo, me sorprendió saber que pensaba así de mí. Mamá, no tengo intención de dejar a Amelia, que lo sepas, le dijo Roberto a Marta en tono firme. No entiendo qué te disgusta de Amelia ni por qué has hecho esto, y no quiero saberlo. Pero Amelia es una esposa y un miembro de la familia importante para mí. Por desgracia, creo que es mejor que no nos veamos más para proteger a mi familia. Eso es todo. Sí, Marta apenas pudo responder a la clara declaración de Roberto de cortar lazos, comprensiblemente abrumada por su decisión. Al día siguiente, ante la insistencia de Roberto, denunciamos las escuchas a mi padre y a la policía. También enviamos una advertencia al antiguo profesor a través de mi padre. Sorprendentemente, la antigua profesora no tenía conocimiento de las acciones de Marta. Sin embargo, dado que los comentarios de la profesora habían provocado la situación, le exigimos encarecidamente que no volviera a hablar de ello.
Me imagino lo formidable que debió de ser el enfado de mi padre, pero ella debió de tenerle bastante miedo. Incluso recibimos una promesa por escrito de que no volvería a relacionarse con nosotros. Después de asegurarnos de que todos estos asuntos estaban resueltos, nuestra familia se mudó. Elegimos un lugar cercano al lugar de trabajo de Roberto, pero no informamos a Marta en absoluto por precaución. Bloqueamos la información de contacto de Marta, no solo yo, sino también Roberto. Los vecinos cercanos a la casa de los suegros me contaron que Marta, que había sido educadora durante mucho tiempo, tenía buena reputación. Sin embargo, sus actos se hicieron ampliamente conocidos cuando se involucró la policía, y los rumores desencadenaron más rumores. Marta empezó a ser vista con frialdad por todo el vecindario, y finalmente la dejaron en paz. Se dice que ahora Marta vive sola en su casa, sin que nadie la visite, casi irreconocible. Incluso después de conocer la situación actual de Marta, no tenía intención de perdonarla. En mi mente, he resuelto actuar como si Marta nunca hubiera existido desde el principio. Ahora que no tengo lazos con Marta, pienso apreciar aún más a mi familia.